Buenas tardes para todos, bienvenidos a Fabricantes de Historias, el podcast. Nuevamente por acá con esta cita que tenemos con la palabra para charlar un rato, para hablar con gente bacana que tiene historias bacanas, porque aquí en Fabricantes de Historias fabricamos historias. Y hoy tenemos a una invitada súper chévere, una persona que desde que arranqué el podcast dije, la quiero invitar, quiero que venga, quiero que charlemos, porque pues hace o trabaja en algo muy lindo, que a mí lo personal he estado muy cerca desde niño, que es la cocina, la gastronomía. Entonces hoy tenemos como invitada a la señorita Margarita Redondo, en redes conocida como Cocinera Andina. Un aplauso para ella, aquí el público que está presente, está lleno esto. No lo ven, hay 30 Estamos emocionados, personas, está sí. lleno. Aquí tenemos una audiencia, unas gradas, y ellos gritan. No, esto no es grabado, no es pregrabado. Bienvenida, Margarita, aquí a Fabricantes de Historias, el podcast. Pues qué honor estar aquí contigo el día de hoy. La verdad es para mí maravilloso poder estar en este espacio cortico de hablar de historias entre nosotros y de tanta vida que tenemos también en común, porque pues el fuego hace eso, la cocina une y ha tejido familias, y la verdad me siento muy afortunada de un oficio tan duro, pero tan valioso porque trasciende y es generacional. Así que gracias. No, señora, bienvenida. Mira, digamos que cuando se arrancó este podcast y demás, la premisa era esa, que trajéramos a gente que tuviera historias, ¿sí? O sea, para nosotros acá lo importante es contar historias, Claro. desde el oficio, desde la vida, desde la cotidianidad, de lo que haces a diario, ¿sí? Pero para que la gente también se dé cuenta que todos tenemos una historia que contar y que de alguna manera es una historia fabulosa, ¿no? Eso lo hablábamos en el podcast anterior con mi amigo Sam Kilby, que si me está viendo, saludos, que hablábamos de eso, ¿no? Que cada persona tiene una historia que contar y en algún momento se entrelaza, ¿no? Con otras personas, que era lo que tú estabas diciendo al principio. Digamos que la idea de hoy contigo pues es que charlemos un poco sobre ti, sobre cómo llegaste a la cocina, todo ese rollo, pero a mí siempre me gusta partir de una anécdota. Okay. O algo personal. Te la estaba contando ahorita antes de que empezáramos el podcast. O sea, antes de que empezáramos estábamos haciendo otro podcast. En la entrada. Sí, estamos en la entrada. De este menú. Ya estamos en el plato fuerte. Yo tengo una cercanía con la cocina muy grande por mi mamá. Mi mamá es pastelera, ¿sí? Entonces yo crecí entre chocolate, harina. De hecho, no soy muy fan de las tortas porque pues había tanto en la casa. Mucho. Sí, exacto, Sí, ya había tanto en la casa, pero pues, mi mamá hace torta y ahí estamos igual, ¿sí? Y mi mamita, en su afán de que nosotros fuéramos seres humanos funcionales, nos enseñó a cocinar desde muy chiquitos, pero a mí me empezó a enseñar a cocinar por castigo, ¿sí? O sea, como este que no jode mucho, pongámoslo a hacer algo, y me puso a cocinar y resulta que el castigo me gustó y yo empecé a hacer vainas, a portarme mal, porque me castigaran cocinando. Entonces ahí luego la madre dijo, no, ya no lo hagamos como castigo y me metió en ese mundo. No fui chef porque mi familia era menos deshonroso ser músico que ser cocinero, ¿sí? Pasa. Sí, porque a mí era encantado ser cocinero, o sea, haber estudiado gastronomía. Mi esposa dice que tal vez al régimen de la cocina no me hubiera podido adaptar por mi problema con la autoridad, pero me encanta, o sea, me encanta tanto que he tenido negocios y todo el tema. ¿Cómo llegaste tú a ser cocinera? Bueno, pues no me pasó como castigo, pero sí crecí en los fogones. Vengo de una historia familiar también alrededor del fuego. Mis papás tuvieron un restaurante en Chía desde que ni yo existía, y ya después tengo un hermano mayor y los dos crecimos en ese ambiente. Mi hermano es ingeniero, entonces pues a él no le caló. Y pues yo realmente antes de ser cocinero fui veterinario, entonces pues mis papás dijeron lo mismo en un momento, como nunca nos obligaron a estudiar lo que queríamos estudiar, y yo no sé por qué desde pequeña dije que con animales la vaina, y pues yo no crecí en una finca, pero sí crecí al lado de los fogones. Y entonces, pero ¿por qué? Pero yo metí en mi cuento de ser veterinaria y pues lo estudié y quedé en noveno semestre. Y todo porque se dio la oportunidad de estudiar en el SENA. Realmente la que se iba a presentar era mi mamá, porque mi mamá pues es una cocinera tradicional, fuertísima siempre. Y esto es una herencia, ¿no? Entonces mis abuelas cocineras, viene de toda la vida, mis abuelas boyacenses, mi papá es bogotano, yo soy rola también. Pero
siempre teníamos que venir los fines de semana acá a Chía porque toda la familia de mi papá llegó a Chía hace 70 y pucho años. Y entonces nosotros veníamos y veníamos y en ese ambiente de restaurante, entonces yo empecé la cocina, no dentro de la cocina, yo empecé echando bandera. O sea, me tocó lo del negocio desde afuera hasta poder llegar adentro. Pasaron 14 años para yo poder llegar dentro de una cocina, aunque a los 9 años yo tuve mi primer emprendimiento y fue que yo tenía un fogón y yo hacía arepas y chorizos ahí en la calle y yo como que le ofrecía eso a la gente como complemento a lo que ellos vendían en el restaurante. Entonces también hacía los jugos para ganarme ahí. Y no me fue bien echando bandera porque no, pues la propina no era tanta en ese tiempo, pero me quemaba y todo y bueno. Antiguamente funcionaba así, pero lo fui viendo y fui creciendo y en algún momento sí dije, yo quiero ser empresaria de esto. Porque algo que me parece muy lindo de la cocina es también esa abundancia en generar empleo. Entonces, yo no sentí el llamado y cuando lo sentí, porque además eso está en la sangre, entendí que una cosa era de pronto, ¿sabes? Lo que me había metido en la cabeza de ser, pero no era lo que yo soy, mi esencia, ¿no? Y en mi sangre estaba ser cocinera. Y pues ahí sí encendí toda esa llama y me metí en una cocina que no solamente es del aprender haciendo, porque pues mi mamá nunca me enseñó una receta. Ajá. O sea, ella me soltó una olla de una sopa después de todo ese tiempo. Pero en la tradición tú no aprendes como, bueno, entonces coges una... No, eso es... ¿Vio? ¿No vio? Sí, pues sí. Chao. Entonces, ahí está la olla, hágale. Y si le queda clara esa sopa, se me fue aquí porque entonces no sirve. Ajá. Y eso era así. Y mi mamá, pues ahora, ella ya, digamos, como dándome el lugar que tengo hoy, pues dice, uy, yo sí fue así como rarita, pero mire, la sirvió. Sí, le sirvió. Eso le dio la capacidad que tiene hoy para hacer las vainas. Y pues definitivamente ya, entonces entré a estudiar y todo lo que pasó, y además veo hoy una cocina más antropológica, biodiversa, botánica. La cocina tiene todo un universo de cosas y pues esa parte cultural y también artística que está en mí, ¿no? Tiene esa raíz también y es súper bonita. Yo sentí que a lo largo, digamos, de la experiencia con la comida, como un hecho natural o un hecho normal de la vida, porque pues todos necesitamos comer, hay gente que pasa ese momento de la vida o del día como algo de relleno, ¿no? Yo siempre he sentido que la comida es un momento, para mí, de tranquilidad. O sea, que yo me siento a comer. Yo ni hablo, ¿sí? O sea, me encanta hablar, pero cuando estoy comiendo, estoy comiendo. ¿Tú crees que la cocina está considerada como un oficio, ¿no? Pero ¿tú consideras que la cocina es un arte? Pues la cocina, de acuerdo, depende de la necesidad de alimento que tengamos. Eso es como tus gustos y lo que consumes. Y digo, con lo que consumes a diario en redes, Entonces, tú puedes consumir algo que no te llena, no te alimenta realmente, ¿no? O sea, pues es superficial, te reíste y por la noche estás allá, como... Te echaste tu carga de nutrientes, sí, ya. Era como con un vacío lo por que necesitas allá. para vivir. Sí. Y la cocina tiene un ambiente muy desde la necesidad biológica, ¿no? O sea, el hambre. Sí. Es desde ahí. Y bueno, y ahí parte también un tema social gigante, ¿no? Porque como seres humanos deberíamos pasar hambre. Pues eso es también, ¿no? Porque algunos comen más de lo que deberían comer, ¿sí? Mientras que otros tienen hambre. Sí, te entiendo. Y desde ahí también, porque usted come esto y no come esto y bueno. Pero además, como usted lo entiende en la cocina. Y pasa que la cocina tiene algo muy interesante y es que yo no sé cómo hay gente que puede trabajar sin música en la cocina. Yo necesito Pantera para cocinar, ¿no? Yo necesito como a las afro y yo soy de músicas y también de músicas colombianas y me encanta hasta escuchar a Jorge Velosa con toda esa narrativa y uno ahí, ay, y hágale, porque en la cocina se canta, se baila.
se cuentan historias. Sí, yo creo que una de las grandes razones por las que yo soy narrador es por eso. Claro. Porque a mí me metían a la cocina con mis abuelas y mientras iban desgranando arveja o moliendo maíz. No, y el ¿sí? avance del día. Claro, también. sí, el noticiero de la vereda, ¿sí? Iban contando cosas ahí y entonces yo iba escuchando y esa manera particular de contar las historias. Sí, de hecho siempre quería hacer un montaje entre cocina y cuentería, o sea, es una cosa que me llama mucho la atención. Hablemos, ¿sí? Sí, la cocina, o sea, yo no lo veo como ese artístico de el plato, ¿no? Es sí, una todo, obra. la pintura. Sí, la pintura, no, me parece que sí, claramente, es súper valioso que tú veas algo en armonía. Y en armonía, para mí, como crecí, pues era un cocido boyacense, en que no por la cantidad, sino por la diversidad de colores. Sí, eso es lo precioso de esa comida. Entonces yo creo que tu punto de vista de decir, bueno, esto para mí es arte, ¿por qué? Pues a mí me gusta un artista y no... Es que es subjetivo. Sí, exactamente. Es Entonces, subjetivo. para mí lo artístico en la cocina se ha dado desde esa como conexión, porque también lo siento una cocina muy espiritual, siento una cocina que sana también. Ahí voy para la otra pregunta. Ya que te metiste por ahí, ahí voy para la otra pregunta. Y esa la vamos a hacer para que nos contesten ahí en el chat. A ver si alguien nos la contesta. Y es, hablamos de que puede ser un arte y eso es totalmente subjetivo dependiendo del contexto en el que tú quieras ver la comida. Pero, ¿tú crees que con la comida podemos expresar lo que sentimos? Sí, totalmente. Y pasa, me pasó hace poco. Un postre no me cuajó. Qué horrible sensación. Porque es horrible, es terrible, pero lo digo Sí, es más horrible. porque yo estaba agotada, no, ya han sido muchas cosas, he tenido semanas súper fuertes. Y lo que decías de comer, pues aunque yo tenga que hacer comida para 1000 personas, y es un boleo, ni jue madre, pucha, estar ahí, estar presente. Y a veces eso pasa con las emociones, si no estás presente, entonces tienes ansiedad. Sí. Y si no estás presente, entonces estás Deprimido. con depresión. Sí, sí. Y entonces te dejas llenar de pensamientos y de cosas. Y bueno, eso por ese lado como que cuando la cosa no está chévere, se expresa completamente, ¿no? Tú hiciste pan, entonces, ¿sabes? Si una masa no se levanta, pues pucha, Para ido. Y lo segundo sí tiene que ver con lo que es bueno. Y pues yo también he hecho llorar de manera positiva a personas por el recuerdo. Nosotros tenemos algo que es hermoso en la cocina y es esa memoria gustativa. La memoria emotiva que llamamos los cuenteros también. Eso conecta, y definitivamente cuando uno hace ese tipo de comida, que ciertamente sí es la que me llena a mí, me parece súper lindo que la gente diga, oiga, esto me lo comía desde que me lo hizo mi abuelita, o usted me hizo acordar de tal cosa y me hizo caer en cuenta que siempre tenía una historia y no la he valorado, y mire todo lo que usted ha hecho con cosas que yo no le daba como esa dignidad, ¿no? Entonces, sí, la cocina tiene todas esas ondulaciones emocionales que son divinas, porque también está bien a veces sentir rabia. El mejor postre de uno de los mejores restaurantes del mundo, en Módena, en Italia, salió de un servicio que estaba saliéndose las manos y había un crítico Michelin y, mejor dicho, o esos manes pasaban o no pasaban. Y ¡pum! Se le cayó en el plato una galleta y se rompió. Y el chef le dijo, rompamos todas. Que todos salgan igual de rotos. Y sale y se llama el postre de limón de la galleta hasta allá. Porque fue un momento, la cocina tiene mucho estrés, ¿no? Y hay cantidad de platos que han surgido así, ¿no? El brownie, por ejemplo. Sí, que se les olvidó echarle levaduras a polvo de hornear y quedó ahí chato el brownie. Y dijeron, no, pongámosle brownie, ¿sí? Y hay muchos casos así. Yo te iba a contar, en ese caso particular de la memoria emotiva en la cocina, haciendo como la analogía, no, la comparación o el ejemplo más bien para el público que está allá y no entienda de pronto un poco esa imagen. No sé si vieron Ratatouille, ¿sí? Que es como el referente más grande cuando Ego Disney. sí, Ego no es de DreamWorks. Ego hay prueba y se le devuelve la cabeza cuando era niño llorando. Yo creo que todos hemos tenido una regresión con la comida así. Pues ser la persona más dura,
¿sí? Porque pues también pasa, ¿no? Hay gente, yo hago una experiencia gastronómica y hay gente que, yo he atendido a ingenieros, a, no sé, químicos, a gente de la academia, súper académica, artistas, a cosas. Entonces, cuando uno piensa que una persona como que cero sentimientos, de repente... Con la comida blanda. Sí, y yo veo como su postura súper seria además, y después se me acercan y como, gracias por lo que me hizo vivir. Entonces yo, bueno, ya, cumplí. Y así también con los niños son los clientes más difíciles. Duros, yo tengo uno en la casa que es para que coman porque ahí no hay camello. filtros, y tampoco hay filtros, me gustó, no me gustó, esto Sí, es sí. así y demás. Pero ha sido muy bonito el trabajo también que hemos hecho porque pues estamos dejando estos recuerdos también en nueva generación. Y yo creo que dentro de mi propósito y entender por qué estoy en la cocina y ser la mujer que soy hoy, ha sido empezar a dejar esa generación con una marca. Y que lo nos necesitan, y lo necesitan. Mira, yo ahorita siendo papá, yo creo que de las cosas más difíciles de ser papá para mí ha sido complacer a mi hijo gastronómicamente, porque el que cocina en la casa soy yo, generalmente, porque me gusta, ¿no? Porque esa es mi forma de mostrarles a ellos, es la forma en que yo les demuestro que yo los amo, me dan aquí las 10 de la noche haciéndoles el almuerzo el otro día, lo que sea, y no me importa. Pero una de las cosas que he tenido en la cabeza siempre con él es enseñarle estas cosas que tal vez se puedan perder en el tiempo, ¿no? Estas recetas y cositas y que pruebe cosas, ¿no? Pero mi hijo prefiere comer un almojábana con masato que una Coca-Cola con papas fritas, ¿sí? De acuerdo. Entonces, si yo digo, prefiero que se coma esa vaina que por lo menos sí, le hará grasita y reserva para... Sé que Sí. tiene. Pero es que a Exacto. veces nos dicen, bueno, hay una etiqueta y sé que tiene, pero no sabemos si No es sé, lo que sí, tiene. exacto, o sea... Eso, realmente cuando además, digamos, los niños prueban un jugo natural, sin azúcar, dicen, no, eso no es mango. Está feo. Y yo, No es dulce. eso sí es mango. Eso sabe a mango viejo. Lo que te tomas es azúcar. No, y además En que también restaurantes. siento, Margarita, que nosotros tenemos un compromiso de reestructurar esas costumbres de la comida. Pero, digamos, en mi caso, yo te decía, soy mucho mayor que tú, a nosotros nos quedó una punta de azúcar. ¿Sí? Porque a nuestros papás les dijeron que, voy a decir marcas, ojalá no nos demanden. Nestum, Avena Quaker, ¿sí? Todas esas cosas eran el epítome de la nutrición y no, resulta que nos estaban dando era comida para engordarnos, azúcar al 200% y como que siento que nos comprometemos mucho con el rollo de venga, vamos a enseñarle a estos pelados, no a taparles el sol con un dedo, pero sí, venga, coman naturalmente, ¿sí? Prueben las cosas como son y por ejemplo en el caso personal de mi hijo es como, chino, pruebe todo. Entonces este man come alcaparras, come aceitunas, come todo lo que uno le ponga, ¿no? Por ejemplo, hoy teníamos una discusión re chistosa porque hicimos una pasta con champiñones y se la comió y dijo, papi, a mí me gustan los champiñones crudos, no cocinados. Y el man coge los champiñones y ahora se los come, pero se lo pasa uno cocinado y dice, no me gusta, no quiero, ¿no? Pero sí siento que tenemos un compromiso ahí grande, ¿no? De cómo pasamos esta herencia gastronómica de nosotros, que es muy linda, sobre todo la altiplánica. Yo tuve la oportunidad de conocer la comida altiplánica aquí hasta Argentina, es muy parecida, sí, sobre todo Bolivia, Perú, Colombia, a estas alturas es muy parecida, la papa, los tubérculos, todo ese rollo, pero que siento que de alguna manera se está perdiendo y es muy poca la gente que está trabajando por sostener esa tradición y una de las personas que hace eso acá, por lo menos que yo sepa, en este sector de la sabana centro es su merced, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegó usted a eso, a preocuparse por esa comida, por lo altiplánico, ¿no? Bueno, pues, ese legado, digamos, como entenderme. Primero, pues, porque uno no puede hablar de lo que no se entiende, ¿sí? O sea, hay que reconocerse y desde ahí yo empecé un camino que ya está larguito. Entonces, mis papás y mi hermano y yo tuvimos a Palo de Agua, un restaurante que funcionó durante 20 años en Chía. Y ahí fue, pues, donde yo empecé a reconocerme y a empezar a dar como sus pasos. Estudié cocina. Tuve una sede de Palo de Agua y empecé a marcar esos pasos. Pero es que además no solo con la nueva generación, sino con mi familia. Mi papá le diagnosticaron diabetes y empezamos a decir como, bueno, ¿y qué? Bueno, ¿y qué? Que eso fue a punta de alimento. Y yo cambiar la siempre dieta, ¿no? Sí, cambiar la dieta. Cambiar la dieta es que yo también ya estaba en un proceso de pensamiento diferente y eso me lo dio... Después de que estuve en el SENA, estuve en el Gato Dumas y ahí conocí un movimiento que se llama Slow Food. Y Slow Food es un movimiento que nace en Italia
porque los europeos sí tienen muy claro su identidad. O sea, a esa gente le gusta defender lo suyo. Y eso nació contra los fast food, que fue toda la revolución. La comida rápida. La comida rápida. Y ellos decían, no, aquí no nos meten marcas de Estados Unidos. Y entonces ahí en la defensa. Y cuando conocí ese movimiento, ya no me sentí tan perdida y tan loca, porque yo pues, o sea, no terminó de terminar, pues me metí en una cocina, pero entonces también le gusta la música y entonces qué hacer con todo eso. Y llegué al medio donde yo podía hacer todo lo que yo quería. Y a través de eso empecé a viajar. Y entonces empecé a conocer parte de Latinoamérica, también fui por allá y conocí como toda esa parte de identidad cultural. Y en Perú trabajé con una comunidad de Arequipa y allá entendí el valor de la comunidad, ¿sí? Y de cómo no es rival el otro que hace lo mismo que yo, porque hay una hermandad, ¿sí? Y seguramente tú lo sientes desde lo artístico. Sí, cuando yo estuve allá sentí exactamente lo mismo. La diferencia, ¿no? Y me decían hermana. Hermana. Y yo, hermano. Y te abrazan, ¿no? Hermano. Venga, hermana, ¿y qué necesita? Y entonces están, y entonces... Y yo... ¿Qué diferencia? No sé, de pronto acá nos quedó un desarraigo tan brutal que se nos olvidó ese pedazo de... No, lo que pasa es que yo siento que la conquista, en la invasión... En la invasión, pues, para qué decirlo con la palabra que es, a nosotros nos aniquilaron bien, ¿sí me entiendes? Uy, sí, pues por eso, o sea, nos quitaron, pero todo el Todo. Pero... O sea, yo siento que las grandes cosas que tiene Perú y Bolivia es que ellos de alguna manera resistieron culturalmente y mantuvieron muchas de sus tradiciones pese a la invasión. Y eso generó pues como que se mantuviera ese eje de la comunidad y la hermandad. Cuando yo estuve en Bolivia, que también estuve por allá en una comunidad, pero arriando llamas con un guarichi, con un charanguito, yo sentía esa familiaridad. O sea, yo no soy de acá, pero igual me tratan como si fuera de acá. Y eso acá uno a veces no lo siente, ¿sí? A veces no se siente, pero se está sintiendo y está sabiendo un poquito más a nuestro territorio. Y entonces desde ese encontrarme, porque ese viaje yo lo hice sola, me fui a todos los lugares sola, también lindo a Colombia. Así. Lindo viajar así. ¿Dime? Lindo viajar así. Yo también viajé solo y vamos de acá. Y confrontándome, pero bueno, ahí lo que pasaba con las otras culturas ya en las comunidades era como, bueno, ¿y usted dónde está su marido? Y yo no necesito ningún marido. Vine sola, ¿cómo así? Claro, como que una mujer andando por Latinoamérica, ¿qué es esa vaina? Y entonces, bueno, volver y también reconocer partes del país y todo, me dio las herramientas para yo decir, yo no quiero tener más un restaurante. Yo quiero hacer una experiencia gastronómica y por allá en el 2017 le dije a un amigo que es productor musical y a una amiga cocinera que hiciéramos una experiencia. O sea, yo no quería que la gente llegara a comer, a tener afán, a irse y no quedara nada. Y desde ese momento nació Herencia a la Mesa, que es una experiencia gastronómica que hacemos y que yo le echo parla a la gente durante 3 horas. Y van y en esa vaina comen y se aguantan, porque a través de la historia, la identidad del territorio, yo no les estoy dando comida, les estoy contando una historia. Y eso ha venido evolucionando y fue pucha, cerramos el restaurante en el 2023 y eso fue como hablábamos ahorita también, como un divorcio, como una pérdida, estuve de luto. Después de toda una vida de estar corriendo, me detuve, o sea, pero así, ¡paf! Y yo me levantaba a las 5 de la mañana porque esa era mi rutina y me quedaba sentada en la cama uniformada. Y yo decía, ¿y ahora yo qué hago? ¿Y yo qué voy a hacer? Y empecé a pensar y a retroalimentar. Yo pues soy una mujer muy conectada igual con lo espiritual y lo espiritual para mí pues no es algo religioso, sino realmente... escuchar la montaña, hacer las cosas, avivarme y llegó Cocinera Andina porque estábamos trabajando en una marca personal y en ese momento muerto de no tener un lugar yo me di cuenta que yo no era un espacio sino que yo soy para estar en movimiento y realmente poder enseñar es eso, empezar a multiplicar ese conocimiento. Para mí era como, bueno, no se puede quedar en mí, ¿cómo lo hago? Me empezaron a llamar a talleres en Ciudad Bolívar, en Usme, Tocaimita,
estuvimos por Boyacá, bueno, yo nunca me imaginé eso, que la gente ya me viera desde ahí, porque pues síndrome del impostor, difícil, duro, siempre me ha dado duro, pues porque siempre he tenido un nivel de exigencia y también lo que siento que esperan de mí y me dejó sobrepasar. Para las personas altamente creativas, el peor enemigo es uno mismo. Sí, tal cual. En ese momento yo estaba ahí echándome palo y empezamos como, pero Margarita Rondo. Y yo decía, pero si yo llego a esos territorios, yo no quiero que me conozcan como Margarita Rondo. Y empecé yo y llegó Cocinera Andina así como un día, ¡tum! Y venimos trabajando en la marca de Cocinera Andina hace 2 años y medio. Y resulta que Cocinera Andina tenía toda la magia que recoge a mis ancestras, a mis ancestros, a mis papás, a mi niñez, y que me lleva también al lugar de expander, ¿no? O sea, como bueno, y que Cocinera Andina hace un equipo de trabajo. Hicimos registro de marca, ni Palo de Agua ni Herencia la Mesa, porque tenía un montón de gente igual, ese tipo de nombre. Y Cocinera Andina tiene el mayor porcentaje de posibilidades estaba de libre. estar. Sí, sí. Y entonces, pues Juan, eso es como, yo creo que estaba destinado desde mis decisiones, desde un trabajo muy largo, pero mi llamado de decir también, hey, los Andes empiezan en la Patagonia, Sí, terminan en Venezuela. Terminan en Venezuela, pero tenemos 3 cordilleras en Colombia, tenemos un montón de riqueza y biodiversidad. ¿Qué pasa? Que en Colombia se hace cocina, pero los mejores restaurantes pues están en Cartagena, ¿no? Están en Bogotá, obviamente. Ahora vienen muchos cocineros que están trabajando ahí. Ahorita, digamos, hay un lugar que habla sobre los páramos, hay un montón de cosas. Y en ese momento yo sentía que la cocina que yo estaba destinada a hacer era la cocina andina, porque mi plato estrella con mi familia era un cocido boyacense, las mazamorras, pues los amasijos. Entonces sí es llevarlo como a otro nivel, desde toda esa riqueza, pero esto requiere ahora es un proceso de investigación y desarrollo e innovación que apenas yo siento que sí llevamos 20 años, pero falta mucho camino. Claro, porque es un montón de historia también que está ahí sostenida desde la tradición oral, básicamente. De acuerdo. ¿Sí? Y que ha sido, o sea, que yo tengo ahí un rollo, ¿no? Y es, bueno, si lo sacamos de la tradición oral y lo academizamos o lo mantenemos ahí de alguna manera sin que pierda esa esencia de que sea oral y tradición y todo ese rollo. Pero sí siento que de alguna manera personas como tú están haciendo un trabajo grandísimo, sobre todo por la preservación de esa memoria, ¿sí? Porque pues tristemente la gran mayoría de personas, porque me atrevo a decir que es la gran mayoría, pudieron haber tenido abuelas como las que tuviste tú, abuelas como las que tuve yo, pero nunca se escucharon y se fueron con todos sus conocimientos y todo eso, ¿no? Vivir más al lado de mi abuelita materna, porque mi abuelita paterna no la viví. Y cuando ya yo entendí lo que era, pues ya mi abuelita estaba muerta. Pero yo, si estaba inspirada en alguien, nació en ella. Sí, yo le digo a los niños cuando trabajo con ellos, les digo, los abuelitos, vayan y hablen con ellos, escúchenlos. O sea, ni siquiera es... Porque yo siempre he visto que los abuelos tienen esa necesidad de ser escuchados. De acuerdo. ¿Sí? Además porque como que se les desborda el conocimiento, ¿sí? Y siempre quieren estar diciendo que es que en sus tiempos... Y o sea, hay que escucharles porque ellos tienen una capacidad... Bueno, capacidad no, son la memoria viva, ¿sí? De una época que nosotros no vivimos y que no estuvimos y que no está ahí, ¿sí? Pues con Herencia lo que hemos venido haciendo también es recopilar esa información, entonces como si fuera una investigación por acción participativa, o sea, sí, es irse a sentar con la gente, Eso. escucharlos, y lo que nosotros hacemos, porque pues aparte del ingrediente, que ya sabemos que es la memoria gustativa, pues el audiovisual de hoy en día, pues que estamos haciendo hoy, Sí, ¿no? claro. Entonces llevarlo a la imagen o al sonido para la nueva generación y dejarlo también en su memoria es súper valioso. Entonces hemos hecho un trabajo súper articulado también con lo artístico, digamos, con músicos locales, con amigos así, productores audiovisuales, que le cuentan en ese relato a la gente por medio de la imagen, del sonido. Y eso creo que particularmente le ha dado como ese plus también a la presentación que hacemos, porque definitivamente, pues yo creo que modernizarse
no es tampoco dejar atrás. No, uno puede adaptar el lenguaje, básicamente, ¿sí? Y desde ese respeto, porque también hay una línea muy delgada en saber ser traductores de esa... Sí, porque es que también hay una cosa que vamos a tocar en este momento, en esta mesa, que se me estaba saliendo, sí, y es todo este tema de la tendencia, ¿sí? Tristemente lleva a que muchas veces las cosas se vuelvan superfluas o de moda, ¿sí? Me pasa mucho con las prácticas, por ejemplo, de las medicinas ancestrales. Con mi esposa estamos como ella está muy metida en ese rollo desde el derecho, porque ella es abogada. La voy a invitar al podcast para que hable de eso de ella. A ella también, sí. Sí, entonces ella está haciendo una investigación sobre el tema de las medicinas tradicionales, como el yagé, los hongos, esta cosa del sapo que se pone en punticos, todo este rollo. Que hay todo un conocimiento ancestral no estamos hablando de cientos de años, estamos hablando de miles de años, donde este conocimiento se ha venido pasando de generación en generación, y hay unas personas que tienen una condición, no la llamemos sagrada, pero sí de conocimiento, de respeto, frente a cómo se manipulan esas medicinas, que si tú no las manipulas bien, pues te puedes morir, básicamente, si no lo haces bien, ¿sí? Pero uno a veces ve, no sé, un chico que fue y se puso 2 punticos de esto del sapo y aprendió y viene y lo hace, ¿sí? Sin un sustento, ¿sí? Y sienten que están haciendo un trabajo por la memoria, y yo siento que a veces eso es un poco irresponsable, ¿no? En todo hay líneas muy delgadas. Es como cuando hablan del vanguardismo desde la cocina y sabes hacer que una sopa sea una empanada, no. O sea, la tradición, si me dices que es la tradición, pues es el plato, como decía. Ahora, es muy valioso que se saquen esos ingredientes y que tú puedas hacer de un ingrediente 1000 cosas. Sí, o sea, deconstruya, ¿es que llaman? Sí, deconstruir el plato es súper favorable. ¿En qué sentido? Si un ingrediente no se produce, pues desaparece. Y lo que siempre digo en herencia es, si ese ingrediente desaparece una comunidad. Claro. No va a desaparecer un ingrediente, no va a desaparecer una comunidad, y además la cultura de esa comunidad, porque esa sopa ya no se va a poder hacer. Porque es que una sopa es una sopa que si tiene tallos son tallos, si tiene maíz del que usted use, pues es ese. Entonces, ahí es cuando digo, como la nueva generación también tiene la responsabilidad, desde el desarrollo, la innovación, hágale. Solo no diga que eso es una mazamorra chiquita, ¿no? Pues no lo es. Nómbralo desde su creación. Un aire de mazamorra, sí, diríamos los músicos. Aires de mazamorra, sí, hágalo desde ahí y está perfecto, porque con eso usted está aportándole a esa comunidad, con respeto. Y en eso, el alimento, cuando yo digo que también es medicina, por ejemplo, yo solamente he hecho una vez yagé, y porque sentí de verdad el llamado. Sí, y eso te llama. Que no lo quería, pues dice, esa hippie. Sí. Pero no, somos 2 hippies. O sea, somos 2. Pero no. Y cuántas veces me dijeron, y cuántas veces me dijeron camine. Y ese día yo también, como súper preocupada, porque yo veía un montón de gente súper inconsciente. Y ahí es donde pues yo lo conecto, porque cada vez que yo hago una charla también, que me invitan a una universidad o a algún lugar, digo, bueno, les vengo a hablar, pero de lo que menos les voy a hablar es de cocina. Porque lo que más les voy a hablar es de conciencia. Hay que ser muy conscientes, hay que tener mucho respeto. Y este rol no es sencillo, porque más fácil para mí sería vender algo que le vende hoy a la gente. Claro, ¿sí? claro. Y volvemos al tema del consumismo y demás. Pues yo, si quisiera solo el dinero, pues no estoy... Tendrías tu restaurante y cocinera estrella Michelin. Pero siento que hoy de todas maneras hay una movida que la gente que está siendo más consciente y que de pronto tiene la capacidad económica para eso, apoya procesos así. Y sí siento que, aunque está todo eso, cuando hablamos del desarraigo y todo lo demás, por fin hay un llamado. Sí, yo siento que somos la generación del llamado. Sí, a nosotros nos tocó todo, ¿no? El cambio de la tecnología, la máquina de escribir, el computador, los nuevos papás, las nuevas mamás. Lo hemos tenido bien difícil. Sí. Pero es súper bonito igual poder ver que para mí hay algo que, sean lo que crean, hay esperanza. Sí. Y la esperanza es algo, pues nada, que te levanta todos los días de la cama, te mueve, o
pucha, tuve un día mal, pero mañana yo le hago porque Sí, yo sí, creo en que eso. confíe. Sí, confíe, tenga esperanza. Y cuando Sí. usted tenga esperanza, pues se mueve y una vez dice, pero yo para qué vendo conciencia. Sí, te entiendo, Volteo a te mirar y entiendo. están allá botando Sí, todo. a veces yo vengo manejando y digo, ¿yo por qué me metí en esto? Porque usted estaba bien donde estaba, viejo. Sí, no, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Para qué se metió en esto? Sí. Ya que me hiciste acordar cuando hablaste del tema de que si se pierde un ingrediente se puede perder una comunidad. Y me acordé cuando yo vivía en Bolivia, toda esta zona del alimento andino, ellos tienen un plato que se llama el plato paceño, ¿sí? Que es habas, bueno, si hay algún boliviano viéndome y se me olvida algún ingrediente, por favor, los puristas paceños me corrigen ahí en los comentarios alguna cosa. Tiene habas, tiene maíz, es vegetariano, ¿no? Tiene tunta, tiene chuño y tiene un queso asado delicioso que hacen en Bolivia. Yo la tunta y el chuño era una cosa que yo no conocía, y nosotros somos un grupo de música andina y tocábamos una canción que se llama Cuando florezca el chuño. Y yo dije, oiga, qué rico será, ¿qué es el chuño? ¿Qué será eso del chuño, no? Y yo me acuerdo del plato paceño, y el chuño es una papa pasa, por decirlo de alguna manera. No me gustó, o sea, para mí fue un golpe, y yo que he comido hasta gusano en Ecuador, sí, Claro. pero para mí fue un golpe así como, uy, ¿qué es esta cosa? Yo le cantaba la canción a esto, ¿no? Y todo el rollo, y yo decía, es horrible, no me gusta. Y me llevaron a ver cómo la hacen, y ahí para mí tiene otro valor, ¿sí? O sea, tiene todo un ritual, la ponen entre agua helada que baja ya de las montañas de La Paz y se congela y luego se guarda. O sea, tiene todo un proyecto. Tú dijiste eso, y claro, si eso no se mantiene, esa comunidad puede desaparecer solamente por esa costumbre. Así es, así Sí. es. Así, y pasa, y digamos, lo del biche aquí en Colombia, que todo el mundo era como, no, eso es brujería. Bueno, sí. No sé si toda usted la manda a otro lado, usted manda. Pero bueno. Es otra dimensión cuando es toma otra eso. dimensión, Sí. pero hoy se está exportando biche. Hoy es hoy es un trago emblemático nacional y además está protegido por el Ministerio Pues es de que Cultura. fue lo mismo que pasó con el aguardiente, o que pasó con el guarapo, la chicha, sí, o Pero sea. es que la chicha fue, o sea, sí, o sea, como la satanizaron Sí, demasiado. sí, para poder vender cerveza. Y también nuestras costumbres. Entonces, en ese desarraigo, estamos encontrando otra vez la raíz de una cultura. Yo he tenido encuentros con la comunidad, soy muy respetuosa. Obviamente, yo no soy parte de una comunidad de origen. No sé, ahí también me Pues puedo entrar. sí, que es que la genética. Pero yo digo, miren, cuando nació Cocinera Andina, yo dije, mi abuelo es santanderiano, mis abuelas boyacenses. Somos andinos. Entonces yo dije, discúlpenme, pero yo soy, no tendré el apellido, pero yo soy música. Por todo el legado que tengo. Que nos perdonen por allá arriba en la montaña, Que pero nos si yo perdonen. también, yo soy muy escaso. Y al final yo terminé y ustedes me dicen si soy Cocinera Andina y yo soy música. Porque pues hoy no he tenido el encuentro español, ni herencias españolas. Me era Entonces, pedir mi visa española. ¿no? de mi papita, de mi raíz, de todo, porque yo me siento feliz con eso. Mira que hay una cosa que tú tocas ahí que también me parece interesante. Yo hace poco he hecho varias cosas con los del canto al agua. Y conocí a una chica del resguardo indígena de Suba o de Fontigua, no me acuerdo, que se llama Angélica. Ella se hace llamar Madre Maíz ella, ¿sí? Okay. Y la chica estudia un resto. Bueno, Claro. y ella decía que todas las personas que vivimos en el altiplano cundiboyacense somos 48% de nuestro ADN es muisca. O sea, estamos en todo nuestro derecho. Yo siempre lo he dicho, o sea, a mí nomás el pelo y el color de mi piel ya. Soy más muisca que. No, yo voy a Europa y no soy europea. Sí, yo soy fui a Estados Unidos hace poquito y yo era fosforescente allá. Usted todo esa mano de rubios, ojiverdes, y yo a morenito, pelinegro. Sí, ¿no? Sí, lo miraban a uno. Uno Sí. es y uno se parece, y además la relación física con los alimentos es real. Sí, Nosotros claro. estamos en la montaña, pero no somos personajes de 2 metros y medio. Que no coman mucha proteína tampoco, ¿no? Y sí, es real la cultura nuestra. Cuando me dicen como, bueno, usted es vegetariana, y yo no soy vegetariana. Yo hago la comida ancestral. Entonces, pues eso no llevaba ni cerdo, ni Venadito. ni gallina, sí, pues tenía ciertas cosas. Y lo que hemos venido recreando en el plato ha sido todo un ecosistema de cosas súper lindas, biodiversas, y que, por ejemplo, yo trabajo con 30 plantas.
¿no? Para allá iba mi otra pregunta. A mí me encanta porque su merced como que se va metiendo en la conversación, como si se hubiera leído la parrilla este programa. No se coja, pero casi. De esos ingredientes que tú has explorado como cocinera andina, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, como que tú dices, el top? Ese es el ingrediente, el eje de la comida, digamos, de los Andes colombianos, ¿sí? O sea, para ti, o sea, no como que digan, no, ese no es, sino para ti, ¿cuál es ese ingrediente que es como el eje central? Yo tengo un velladito que ya es viejito, pero siempre he dicho como que yo soy pues una mujer de maíces, claro, de cacao también, pero yo he aprendido mucho de las plantas, y las plantas tenemos las que quieran. Tuve un proceso con la Zapar Mendoza, que no sé si la conoces, sí. La Plaza de Mercado. La Plaza de Mercado. Mendoza. Es una plaza que casi no conoce la gente. A mí me curaron la ansiedad con hierbas de allá. Eso. Entonces... Bueno, curaron es un decir. Aquí voy. Aquí voy. Y la Plaza de Mercado de Zapar Mendoza queda al lado de Palo Quemado. Y es la despensa más grande no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica. Tiene 360 especies que vienen a nivel nacional. Y para mí es uno de los únicos mercados campesinos realmente que existe, porque pues llega gente de varias zonas de Colombia y vende sus plantas. Funciona de noche, hasta la mística, ¿no? Funciona de noche, no porque sea la brujería, sino porque las plantas de día se van a marchitar. Sí, y de noche tienen otra. Y usted a 4 cuadras siente el olor de la plaza. Sí. O sea, es impresionante. Y cuando yo me conecté con esa vaina, no hubo vuelta atrás. Me parece súper bonito, y hago un ejercicio también en herencia de cuando una planta se deshidrata o cualquier producto, pero en especial las plantas, porque usted lo ve como una hoja que está muerta, está seca, sí, no tiene nada. No. Pero frótela, macérela, empiece y infusiónela, ¿sí? Infusiónela y ya está viva, suelta todo lo que tiene. Entonces, para mí tiene, además porque conocí cosas que no conocía. Por ejemplo, conocí la raíz del helecho, que se llama la calahuala, y yo hago infusión, o sea, hago un fondo de 30 plantas con raíces. No uso proteína animal, sino uso para hacer caldo, como hacer un concentrado. Sí, como si fuera un caldo de costilla, pero solo hierbas. Uy, qué locura. Y es uno de los pasos que tiene herencia, y la gente piensa y dice como, o sea, como se ve la consistencia de un caldo de res, y lo prueban y dicen, no, bueno, esto no tiene res. Y entonces, para mí los Andes tienen demasiado. Tenemos páramo, tenemos una riqueza igual acuática que no aprovechamos. Entonces, no jodido, yo no puedo decir. No te podrías decir, tengo un ingrediente. No puedo decir que estoy descubriendo cada vez más y más cosas nuestras, que es súper interesante. Mira, el tema de las plantas a mí me parece también la locura, porque mi abuela paterna, ella sembraba aromáticas y todo eso. Claro. Entonces yo crecí también ahí llevando con ella aromáticas a la plaza para venderlas y todo el rollo. Pero ahorita que decía yo ahí tomando el pelo y demás, cuando yo tuve las crisis fuertes de ansiedad, yo no me fui por la medicina tradicional porque yo sabía que eso conmigo no iba a funcionar. Entonces yo me fui por la medicina alternativa, por la homeopatía, por la holística, y a mí me pusieron a tomar 2 hierbas cuando tenía mis ataques fuertes de ansiedad y de pánico, y una vez se llamaba manzaguapos. Okay. Y ahí guapo, porque sí me amansaba. Bien guapa. Bien guapo. Y la otra era la raíz de la mandrágora. Me pueden a tomar de eso. Mira, y a lo bien, yo no sé si es placebo, para mí funciona, pero puso, me bajaba, me ponían otra cosa, súper tranquilo. Entonces, el tema de las hierbas como ingrediente para mí en la cocina, pues es importantísimo. O sea, yo no concibo un plato si no tiene orégano o albahaquita o cilantrico, que le dé como esa cosita, ¿sí? Pero para mí la hierba es eso, ¿no? Entonces, te preguntaba lo del ingrediente porque pues decía, bueno, sería chévere entender un poco si ella tiene como ese eje, ¿no? Pero pues ya que dices que es tan amplia la cosa, pues totalmente respetable. Nosotros, digamos, ahorita Cocinera Andina va a trabajar, vamos a tener otra vez un espacio, pero va a trabajar sobre territorios. Entonces la intención siempre es llegar desde lo biodiverso, lo pasamos al territorio ancestral y al territorio campesino, dado a el respeto mismo que le tengo, más allá de si estamos de acuerdo o no. Yo preferí no nombrar nada dentro de una comunidad, sino decir, bueno, esto es territorio ancestral. Usted es ancestral,
¿Sí? ¿Se siente ancestral, sí o no? Bueno. Si no se siente ancestral y si no tiene como esa raíz biodiversa, bueno, váyase al campesino. Okay. ¿Será que sus abuelos no fueron campesinos o se sintió así? Claramente. Porque no muchos cocinamos como cocina ancestral, pero sí tradicional, ¿sí? Algo usted aprendió en su casa que todavía es tradicional. Y si definitivamente eso no lo lleva, pues estamos construyendo el territorio regenerativo, donde creemos que sí, definitivamente, si usted es una persona que actúa desde la conciencia, ahí tiene un lugar. Porque cuando usted se permite eso, va a empezar a encontrar que definitivamente tiene todo lo demás. Usted tiene una historia. Claro. Entonces, mire, usted viene desde acá y usted hoy así viva en lo más urbano, viene de acá. En algún momento algo pasó, pero usted está acá. Y entonces en todo ese recorrido lo que nosotros hacemos es coger productos y también preparaciones de cada momento para entender la cocina andina. ¿Qué nota? Entonces, ahí vamos. Me comprometí a uno porque siempre quise ir y no se podía, tengo función. En fin. Bueno, nosotros acá, cuando invitamos o le hacemos la invitación a la gente que viene al podcast, les pedimos 3 cosas, ¿sí? Porque esas 3 cosas hablan de quién eres, ¿sí? Okay. O sea, o de dónde vienen muchas de tus inspiraciones o de tus cosas. Y les pedimos una película, un libro y un álbum musical. Entonces vamos a hablar así, pues no nos metemos mucho, como Panspi que nos recomiendes dónde la vemos y tal. Tu película, ¿cómo se llama tu película, la que nos vas a recomendar? Bueno, pues ahí hablamos un poquito de la historia. Yo la pasé en La Pasión de Boudin, o bueno, la pasé en francés, pero entonces sí. Va a decir como el sabor de la vida, digamos que está traducido. Es una historia por allá de 1800. Es una película francesa súper linda que tiene un formato muy bonito, pues es medio romántico, ¿no? Pero realmente tiene algo muy especial y generacional. Ahí la pusimos, es porque la protagonista se enamora de la persona que le enseña a cocinar. Que el man sí es un tipo muy gourmet de su época, que llevaba preparaciones a Francia, me imagino, de todas partes del mundo, y lo más bonito es que todos hacían la casa de él, y lo que hacían es que llegaban personas del mundo a comer en su casa, pero él hacía la comida que hacía también gracias a ella y toda la tradición. Entonces pues muestran los hornos, las cocinas que eran abiertas, y para mí eso es tan bonito. Porque hoy lo más pequeño que usted tiene en su casa es la cocina. Es la cocina. Sí, yo quisiera tener un cocinón. Sí, podría dormir en una cajita en una esquina, pero antes, mi cocina. La mitad era la cocina. Con un horno de leña, con así. O sea, la estufa de carbón. Sí. La estufa calentaba la toda casa. La casa, sí. Y usted se sentaba, toda la familia dentro de la. Entonces, esa estética, esa película me parece, pucha, como tan valiosa. Pero además ahí hay unos tips, unas técnicas súper bonitas. De cómo se hizo la primera torta de helado en un tiempo donde no había neveras. Buenísimo. Entonces es como cuando llegó el hielo a Macondo, más o menos. Sí, pensemos como 100 años de soledad. Sí. Pero en la cocina, desde esa parte de imaginación y de trascender realmente como en una cocina también muy artística, ¿no? Entonces, mírensela por ahí. Está en Prime. En Prime sí, yo la quiero ver, no la había visto. Yo trato de ver las películas, pero sinceramente esta semana estoy re dura. Sí, me imagino. La voy a ver con mi esposa, que a ella le encanta el drama. La que sí vi un poquito fue la serie, la del oso. Es así. El oso. Y entonces la encontraste, es como esa parte súper poética, súper lindo, súper emocional, de lo que hablábamos, o sea, la cocina súper emocional y de generación. Porque es que además, perdón, la película queda como el protagonista, la que lo inspira, pero una nueva persona que recoge toda la cocina de ellos. Okay. Eso me parece súper bonito. Y que no son familia. Ok, como que recoge toda la tradición de la cocina del mar. De lo que son ellos, y eso es súper importante. Y el oso, pues es que definitivamente es el contexto súper moderno, ¿no? De la cocina militar. Sí, de la cocina, definitivamente la cocina tiene sus caras. La que hablamos, pero la que da caja es súper. Sí, yo vi un par de capítulos y yo leí La cocina del infierno, la de este man, se me olvidó el nombre, soy su fan.
Su fan. Su fan. ¡Ah! Se me olvidó el nombre, no puede ser. Bueno, ahorita me acordaré. Que el man se suicidó, hombre, se me olvidó el nombre. Mira, y somos dos y yo soy cosita. ¡Ya! Que el libro es buenísimo, ¿no? Que pues te cuenta y te relata. Él fue supremamente irreverente a la cocina. Punk de la cocina. Sí, el punkero, el anarco. Sí, re anarco. Como me van a regañar en la casa, ¿cómo se me va a olvidar a mí el nombre de este man que yo soy re fan del tipo? Mira, sí, se me olvidó. Me acordé del mejor amigo que se llama Andrew Zimmer, pero no me acordé el nombre de él, hermano. No, yo estoy peor. Sí. No me acuerdo en este momento. Qué oso, pero. ¡Qué malo soy! El oso es un poco oso, ¿no? Y el contexto familiar ya pesado. ¡Anthony Bourdain! Pues bien, yo leí espacio. Ya, gracias. Y el oso recrea un poquito como todas esas imágenes de grandes cocineros, pero que son terribles. Que es la locura de esas cocinas, ¿no? Y son personas malas. Sí. Sí. Paso por encima de el otro. Y por una situación donde también. Y pues muy machista, ¿no? También la cocina. Sí, la cocina, pues un poquito como una de estos llamados, es que generalmente la chaqueta blanca la tenían los hombres. No, el chef. El chef, perdón. Y el chef es un hombre. Pero las cocineras tradicionales son mujeres. Son mujeres. Ah, ya. Entonces nosotros tenemos la historia, pero no merecemos la chaqueta blanca. Eso ya cambió. Sí, claro. Y hay un camino gigante y pues tenemos un montón de mujeres representadas. No, con esa visibilización de la cocinera tradicional, por ejemplo, en Colombia, en México. Sí, ya va mejorando, pero también de chefs, o sea, mujeres que. Sí, hay mujeres muy duras. Durísimas. Son las mejores chefs del mundo, o sea, contra hombres y demás. Entonces, el oso tiene. O sea, si usted tiene dolor de cabeza, no la vea. Sí, o sea, que está ansioso, no vea eso. Es súper movida la imagen. Sí, sobrecargada. Uy. Pero también lo pone a uno a pensar en muchas cosas porque pues es eso, como cómo se ve lo que usted ve al día, porque así vivimos muchas veces la cocina y ahorita yo vengo de cocinar un montón y eso es una locura, usted no respira, porque hay algo que yo trato de sacar de tiempito y es cuando termino, o sea, si me puedo sentar a comer, ahí sí le digo a todo el mundo, déjenme comer. Sí, por favor, es un momento prefiero para comer mí. No está bien, pero prefiero comer a las 4 o 5 de la tarde. Pero tranquila. Sí, tranquila. Entonces el oso sí, recomendadísimo, está ahí por estar. Bueno, y el libro. El dilema del omnívoro. ¿Viste por ahí algo? Sí, yo vi algo. Siempre me gusta, pero me gusta que ustedes fueron los que lo leyeron. Yo apenas leí la reseña. Michael Pollan es un man que es realmente sociólogo y antropólogo. Él es estadounidense, pero es un tipo que abrió el camino de la cocina o el pensamiento del comer. No es de esa parte solamente del hambre, sino de todo un contexto, obviamente, de comunidad, de cultura, demás. Pero el dilema del omnívoro es un libro, o este tipo, cuando yo me empecé a entrar como en todas estas fibras de investigación, tiene algo súper interesante y es, así como hay tanto consumismo, hoy la comida, ¿cuántas opciones tienes tú cuando llegas a un lugar a comer? O sea, y eso ya te vuela la cabeza. Sí, porque es difícil, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué necesidad? Sí, porque ahora es tan amplio y además todos los días sale algo, todo es tan complejo. Todo está lleno de lo mismo. O todo está lleno de lo mismo, pues tiene otro nombre, pero entonces uno no sabe, no sé qué hay. Taquería aquí, taquería allá, taquería por todos lados. Yo debo confesar que yo sufro mucho cuando salgo a comer, no porque yo como lo que me pongo en el plato, yo no soy exigente con nada, de verdad no. Pero escoger es muy difícil para mí, porque es como, pero ¿cómo es esto? Y esto, ¿cómo es esto? Y tanta información, pues ahí sí no nos ve. Eso es lo lindo de tener déficit de atención. Yo siempre voy por lo mismo, yo no cambio. Bueno, yo quiero eso. Muy hombre. Ya. Usted sabe, pero es que además una mujer. Sí, ustedes son como. ¿Pero qué hago? Entonces el detalle. Entonces uno de los llamados también de Michael Pollan es que, vea, las cosas uno pueden ser más sencillas realmente, las que son, pero además como nos comparamos también con animales que no queremos mucho, y por ejemplo las ratas tienen ese problema, son omnívoras y no saben por ahí. Se comen lo que les pongan, hasta cables. Pero sabes que no, y ellas son muy inteligentes y sufren mucho para saber qué comer. Pareciera que ellas comieran lo que sea
pero ya las boticas no son. Entonces, vivir en las alcantarillas y en todo lo demás y buscar, pues pucha, ya les cuesta tanto y por eso pues van y buscan su nevera detrás de la nevera. Porque, pues, Ratatouille. y se vuelven cocineros. Pero digamos que bueno, digamos que en conclusión con él, ahí también tiene un programa en Netflix que se llama Cooked y pues pucha, véanlo, es muy bueno, hace comida consciente, también tiene un tema ancestral para que te recomiendes a tu esposa de medicina ancestral, es un proceso que vivió y de que definitivamente la comida es histórica, es milenaria, que hoy un ingrediente se pone en tendencia, frescos porque eso lo cuidó y lo preservó una comunidad durante miles de años. Acá, exacto. La quinoa, tu lichi, el tema fit, demás. Vea, esto viene gracias a miles de personas y seres que permiten que hoy eso esté en su plato. Entonces, echen un ojo porque vale la pena mucho. A quien le interese desde ahí, es buenísimo. Listo, y ahora por último, el disco, Andariega. el álbum. Bueno, Andariega de Gabriela Ojeda. Quienes no conocen a Gabriela Ojeda es pastusa, pues es andina. Sí, tiene mucha carga de música folclórica, ¿no? Tiene cositas el muy bambuco interesantes. fiestero y esas cosas. Sí, su primer álbum fue... uy, se me fue. Cosmos, no, bueno. Anthony Bourdain. Casi. Bueno, pero Gabriela lo que hizo en esta ocasión es que de hecho también una canción que se llama Andina, en Andariega. Y es la primera vez que usa tantos elementos andinos reales. Después de su cultura, ¿no? De su cultura y que en Pasto son remarcados, como ¿no? Cocinera andina, pues que alguien le ponga una canción andina. Pues se vuelve ahí banda sonora de entrada. Pero también es un álbum donde ella ya sabe quién es. Entonces yo creo que me cae perlas en un momento también de mi vida. Y musicalmente me encanta porque pues pasa el rock, el jazz, a folclore, a lo que sea y tiene además unas letras súper profundas. Listo. Margarita, muchas gracias por habernos acompañado acá en Fabricantes de Historias. Lindo conocer tanto de ti en una hora. Bueno, hora y media porque tuvimos media hora de charla antes de empezar. Sí, estuvimos hablando un rato. Quiero despedirme leyendo un pequeño recorte. Es una costumbre que tengo desde hoy. Es una costumbre que tengo desde hoy ya. De tendencia. Listo, ¿sí? listo. Es un pequeño párrafo de un libro de Eduardo Galeano, ¿sí? Que dice así: la ciruela gorda de puro jugo que te inunda de dulzura debe ser comida, me enseñaste, con los ojos cerrados. La ciruela remolacha de pulpa apretada y roja es para comer mirándola. Te gusta acariciar el durazno y desnudarlo a cuchillo y preferís que las manzanas vengan opacas para que uno pueda arrancarles el brillo de las manos. El limón te inspira respeto y las naranjas te dan risa. No hay nada más simpático que las montañas de rabanitos y nada más ridículo que la ananá, piña para el que no sabe, con su coraza de guerrero medieval. Los tomates y los morrones parecen nacidos para exhibirse panza al sol en las canastas, sensuales de fulgores y perezas, pero en realidad los tomates empiezan a vivir su vida cuando se mezclan con el orégano, la sal y el aceite, y los morrones no encuentran su destino hasta que el calor del horno les deja en carne viva y las bocas muestran y los muerden con ganas. Eduardo Galeano. Hermoso. Me acabo de acordar, yo un cocinero que seguí durante mucho tiempo que se llamaba Francis Malman, cuchito que solo cocinaba en fueguitos y siempre se salía con poemitas de Galeano, así fruticas. Bueno, ¿Qué vas a despedirte con eso? Lo tengo muy presente. Para que veas a Malman. Me acordar a Mercedes Sosa con pájaros como pájaros. Como pájaros en el aire es que se llama, sí. Esa canción Esa es mi vida. Exacto. Margarita, muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Gracias a Jaimito que está acá en el máster, a Alexandra que está también por aquí acompañándonos y a todas las personas que nos vieron. Nos vemos en 8 días en Fabricantes de Historias, porque aquí fabricamos historias. Chao. Chao. Listo.